Buenos días. Hoy vamos a tener un debate, un video debate para médicos y pacientes que va a hablar sobre registro profesional. Y para desvelarnos de qué se trata, qué hablamos cuando denominamos registro profesional, qué evolución va a tener, tenemos dos invitados en nuestro video debate. El primero, y a mi izquierda, es Joaquín Rubio Agrenjo, que dentro de su currículum podemos decir que es licenciado en Derecho, fue jefe de servicio de estudios en la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, pero en este momento es vocal asesor de la Dirección General de Ordenación Profesional. Y a mi derecha tenemos al doctor Serafín Romero Agüit, que es el secretario general de la Organización Médica Colegial. Buenos días a los dos. Y para hablar de este debate, querría preguntarles, desde 2003 ha habido unas sucesivas leyes de ordenación profesional. Está la Ley de Cohesión y Calidad, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el Estatuto Marco de Personal Estatutario. En todas ellas se invocaba y se hablaba del registro profesional de sanitarios. Ya en 2007 se traspasa a las comunidades autónomas la encomienda de realizar un registro profesional con casi nula repercusión, y en la actualidad estamos a la espera del Real Decreto que regule el registro de las profesiones sanitarias. Para que nuestros lectores y videntes sepan de qué estamos hablando, me gustaría preguntarle, Joaquín, ¿por qué es necesario un registro de las profesiones sanitarias? ¿Y por qué es además necesario hacerlo en un Real Decreto? Bien, en esencia, yo quería un pequeño matiz antes, decir que es un registro estatal de las profesiones sanitarias, o sea, poner el énfasis en que no es tanto un registro de carácter profesional, sino que se trata de un registro en el que se va a recoger una serie de información de cara al ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio, que son las de planificación y coordinación de las políticas de recursos humanos. Bueno, efectivamente, como se ha dicho, el registro es una necesidad en la que en sucesivos textos legislativos se ha venido recogiendo, pero en la práctica pues no se ha puesto en marcha. Entonces, hasta que la última modificación legislativa realizada a través del Real Decreto Ley 16/2012 introduce una disposición adicional nueva, la número 10, en la Ley de Cohesión y Calidad, y crea el registro estatal y establece su mínima regulación. Por lo tanto, lo que ahora se trata de hacer es desarrollar esta legislación para poner en marcha el registro, porque las referencias normativas de este decreto ley son mínimas y es necesario desarrollarla y posteriormente ponerlo en marcha. Por eso se está tramitando en el Ministerio un Real Decreto. Vamos a ver, yo sé que en España, independientemente de que haya 1 millón de personas dedicadas aproximadamente a la sanidad, pero son aproximadamente 210.000 médicos los que hay. Al hacer este registro uno se queda un poco preguntando, ¿es que no se sabe exactamente los médicos que hay, las especialidades que tienen, cuando parece que tienen que salir por el Ministerio de Sanidad, tienen que colegiarse, cuando llegan a una comunidad autónoma se tienen que registrar? Doctor Romero, ¿por qué cree usted que ha sido tan difícil crear este registro? ¿Es tan necesario? ¿Y por qué las comunidades autónomas han tenido en estos últimos años estas dificultades de echarlo hacia adelante? Bueno, y sin que sirva sin ningún tipo de tono, somos más de 233.000 médicos en España, y si decimos que somos más de 233.000 médicos en España es porque como organización tenemos registrado a los médicos precisamente que tiene nuestro país, ¿no? Y lo tenemos registrado en base a la propia función esencial de los colegios de médicos, que es la necesidad o la obligatoriedad de que cualquier médico, para ejercer
en nuestro país se tenga que inscribir en su colegio y para ello tenga que aportar los datos que le certifican que es médico y que tiene la titulación exigida para el tipo de ejercicio que tenga que hacer, o sea que es especialista en la especialidad que dice que es. Con lo cual, ya de entrada hay que comentar que es verdad que en nuestro país tenemos un registro de médicos, como tienen otras profesiones sanitarias en el ámbito de sus consejos generales, pero efectivamente lo que estábamos echando en falta es que dispusiéramos de un registro estatal, como antes comentaba, un registro único, que no fuera mi registro, y que donde compartiendo una serie de ítems permitiera esencialmente lo que antes se ha puesto en valor de la necesidad de que existan, es la posibilidad de poder planificar necesidades y por otro coordinar políticas de recursos humanos, ¿no? Algo que desde el 2003 en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias quedó meridianamente claro que era un sistema de información sanitaria donde Ministerio y comunidades autónomas a través de sus consejerías intercambiarían toda la información sanitaria y no exclusivamente de profesionales, y en la misma ley un registro de profesionales que era garantía para el ciudadano, al cual podía y debería acudir a la hora de poder saber si un señor que le va a atender es médico y que tiene especialidad. Y había como diferenciado dos funciones: la de los colegios, que eran garantistas, de decir que era médico y que era especialista, pero sobre todo la posibilidad de decir si un médico estaba inhabilitado o no para la práctica por algún tipo de sanción, y que desgraciadamente, y ahora a lo largo del debate podemos comentar, pues todos conocemos que ha habido comunidades que hasta la sentencia del Tribunal Constitucional pues han tenido la no obligatoriedad, con lo cual era un registro incompleto, con lo cual también más necesidad de que exista este registro único, ¿no? Pero que sí que ha podido cumplir con sus funciones. Y esencialmente, por acabar con la pregunta, pero no menos importante, yo creo que hemos tenido poca lealtad institucional, tanto por todas las partes, ¿no? Pero especialmente, y por qué no, por parte de las comunidades. Hemos, en algún momento, por pensar que éramos los únicos depositarios y responsables, no hemos compartido, ¿no? Y bueno, de aquellos polvos vienen estos lodos que actualmente tenemos, pero que yo espero que con este avance que el Ministerio ha dado pongamos por fin coto a algo tan esencial y necesario, ¿no? Bueno, si uno lee el anteproyecto, parece que tiene una visión de ordenación de recursos sanitarios, de recursos humanos, ¿no? Pero ¿en algún momento se ha pensado que también esto pudiera servir para confeccionar competencias, para evaluar competencias y confeccionar competencias? Creo que la respuesta hay que darla claramente que no. O sea, nosotros desde el Ministerio estamos pensando en un registro que forme parte del sistema de información del Sistema Nacional de Salud y que nos permita, como se ha señalado antes, ejercer las competencias del Ministerio, porque hay otras competencias que no corresponden al Ministerio. Nosotros, desde la Dirección General de Ordenación Profesional, tenemos como competencia la elaboración de la legislación básica en materia de ordenación de las profesiones, pero hay que respetar las competencias que tienen los colegios profesionales y hay que respetar también las competencias que tienen las comunidades autónomas, porque claro, si no podríamos devenir en unas normas que no fueran conformes a la distribución constitucional de competencias. Y por eso digo que yo pienso que en el decreto la evolución del texto ha ido hacia este respeto casi exquisito, si pudiéramos hablar así, de estas competencias que tienen estos otros actores. Por eso no va a servir para estos fines, ¿no? Claramente el registro va dirigido a la planificación y de recursos humanos y a la coordinación. Aquí sí que quería decir también una cosa. Es verdad que quizá hay colegios donde tienen esos registros puestos al día y donde tienen los datos, pero hay que pensar que este registro es de todas las profesiones sanitarias y hay otras profesiones donde no hay colegios, no digamos ya en los profesionales del área sanitaria, pero hay profesiones donde no hay colegiación obligatoria o está difusa. Entonces, claro, frente a esto, pues a la hora de actuar por parte de la Administración,
pues es necesario realizar estimaciones, estudios que hay en la universidad, a veces se convenian, porque en la práctica pues estamos un poquito en el aire, ¿no? Entonces es cierto que tenemos datos, pero es verdad que esa fiabilidad que quizá algunos colegios puedan tener en sus registros, pues no existe en otros, ¿no? Por eso digo que es necesario el registro para estos fines. Sí, yo quisiera poner también en valor en el desarrollo del propio texto del decreto, que todos deseamos que vea la luz lo antes posible, ¿no? Ha habido modificaciones y ha sido posible que ha habido una interlocución continua con el Ministerio, ¿no? En un principio el texto podría presuponer algo de lo que hacía alusión a la pregunta, de que pudiéramos interpretar dónde se podían diluir las competencias, ¿no? En este caso, desde el punto de vista de los colegios profesionales, o hasta dónde se podría exceder en competencias las del propio Ministerio, ¿no? Nosotros desde esta casa, nuestra filosofía no es la de la propiedad, sino es la de la corregulación. Nosotros entendemos el escenario profesional desde la necesaria y obligada corregulación, ¿no? Y en el caso de los registros entendemos que los registros también se tienen que hacer de forma corregulada, dejando margen y pidiendo responsabilidad a las competencias que por ley tenemos los colegios profesionales, ¿no? Que pasa esencialmente por esa certificación de esa idoneidad profesional que conlleva no solamente el registro, que es compartido, sino también lleva temas relacionados con la actitud con C, que va muchas veces unido al proceso de que nuestro profesional no solamente tiene que ser competente, sino además tiene que tener unas características para que su práctica sea real, entre otras de que esté sano, entre otras que no tenga abierto ningún expediente. Por cierto, esto es lo que viene a recoger, o recogía y sigue recogiendo, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, con lo que respecta a la competencia de los consejos en relación al registro, no tanto al registro para las políticas y la planificación, que entendemos que está claro y contundente que tiene que ir de la mano del Ministerio y de las comunidades autónomas que tienen competencia, claro, en el ámbito sobre todo de los recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, este decreto que también parece que tiene la cualidad de ser un decreto o que será un decreto garantista para el ciudadano, porque le permitirá tener una confianza sobre los profesionales que le estarán atendiendo, porque estarán registrados todos estos datos de los que estamos hablando. Pero los datos que van a facilitar los colegios, ¿van a tener algún problema de confidencialidad? ¿Afectará la confidencialidad? Y por otro lado, esta pregunta era para el doctor Romero, para Joaquín, y además habrá un flujo y un intercambio adecuado. Sí, hombre, yo creo que la lectura del decreto no deja dudas, ¿no? Y bueno, aparte que un decreto de estas características que habla de registro y viniendo del propio Estado tiene que cumplir los requisitos de confidencialidad, ¿no? Nosotros, lógicamente, abogamos porque esto sea así. A nosotros no se nos ha planteado la lectura del decreto que tenga problemas de confidencialidad. Y que además los flujos tienen que ser en ambos sentidos. Entendemos que hay también está descrito dónde o qué datos van a ser los meramente que van a dar los colegios, porque el registro nacional o estatal bebe de diferentes ministerios, consejería, universidad, bebe de diferentes sitios, y yo creo que en estos datos no creo que haya ningún problema a la hora de compartir flujos. De mero hecho, ya existen posibilidades a través de acuerdos y de trabajo conjunto para que desde los propios colegios, a través del Ministerio de Educación, se puedan verificar los títulos que tiene un colegiado a través de clave, ¿no? Bueno, yo creo que plenamente que si en algo no debemos de dudar, en lo otro hablaremos ahora en su desarrollo de las competencias de cada uno, pero en la confidencialidad y en los flujos, lógicamente, en este aspecto casi no ha estado en el debate nunca, ¿no? El que vaya a haber confidencialidad y precisamente flujos abiertos, ¿no? Sí, yo coincido totalmente. Yo en la elaboración del texto se ha sido, yo diría que especialmente respetuoso con la normativa de protección de datos. De hecho, el texto tiene informe favorable de la Agencia Española de Protección de Datos y en ese sentido creo que hay que, hacia los profesionales, lanzar un mensaje de tranquilidad. Hay una serie de datos que serán públicos por ley,
pero el resto de los datos, para su cesión o para su traslado o intercomunicación entre las distintas administraciones públicas y el registro, hay que seguir los que señala la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hay determinados datos que tienen un nivel de protección especial, como es lo que hace referencia a las inhabilitaciones, que en ese sentido pues hay que seguir la legislación de protección de datos en cuanto a las cautelas y a las medidas de seguridad que existen. O sea que ahí, en ese sentido, creo que se ha sido lo más escrupuloso que se ha podido. Y luego, en cuanto al flujo de datos, efectivamente, vamos a ver, el registro, y en fin, aunque sea una palabra un poco extraña, pero en la Agencia de Protección de Datos han definido este registro como un repositorio de datos. Es decir, es un registro que va a beber de otros registros y que en la práctica, sin la colaboración de todas las entidades que deben remitir los datos, no va a existir. Con lo cual, esos flujos de datos desde los registros que ya existen hacia este registro que se crea tiene que ser en un sentido y también en otro, efectivamente. O sea, nosotros para poner en valor precisamente los datos que recibimos tenemos la posibilidad de contrastarlos entre sí. De hecho, efectivamente, los colegios ahora mismo pueden acceder a los registros de títulos del Ministerio de Educación por ley, que están autorizados, y nosotros también en ese decreto se regulan, de acuerdo con el informe de la Agencia de Protección de Datos, los flujos que va a haber entre las administraciones públicas que nos facilitan, administraciones, entidades, organismos. No hablo solo porque hablo de los colegios, hablo de los registros de los centros y establecimientos sanitarios privados, hablo también de los registros personal de los ministerios, de los de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que haber un intercambio fluido de datos que, gracias a los avances tecnológicos, hoy en día pues es posible que se hagan incluso casi en tiempo real. Bueno, yo supongo que el registro viene de una transposición de una directiva europea también, pero el registro será compartido también por otros estamentos europeos, ¿no? En este sentido, y como primera cuestión que se me ocurre es, hay 21 cuestiones o 21 ítems sobre los que hay que informar cada uno o cada organismo en aquello que pueda informar. ¿En todos los países de Europa van a ser 21 ítems? Bueno, vamos a ver, sin ánimo tampoco de corregir jurídicamente, pero realmente no transpone este Real Decreto la directiva. La Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza está recogida en nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 81/2014 de 7 de febrero, publicado hace nada, que es realmente la normativa técnicamente, desde el punto de vista de técnica jurídica, que transpone la directiva. Entonces, el artículo 19 de ese Real Decreto establece quiénes son los que van a remitir la información a la Unión Europea, y ahí se habla, de acuerdo con el reglamento que regula el IMI, o Sistema de Intercambio de Información para el Mercado Interior, y ahí efectivamente están citados el Estado, las comunidades autónomas y los consejos de los colegios profesionales. Entonces, la directiva únicamente hace referencia, la de asistencia sanitaria transfronteriza, en el artículo 10.4, hace referencia a el derecho a ejercer, punto. O sea, lo que hay que informar a las autoridades de otros Estados miembros, a solicitud de ellos, es del derecho a ejercer. Este derecho a ejercer, ¿cómo se configura? Bueno, pues en parte por lo que ha dicho el secretario general, ¿no? Que estas personas tienen la titulación, que tienen un seguro, que tienen la especialidad, que están colegiados, cuando sea obligatoria la colegiación, que hoy en día casi todas las profesiones sanitarias es obligatoria. Y también el que no estén inhabilitados o suspendidos para el ejercicio. Bueno, en esencia es esto. Quizás, más que los ítems, una de las cuestiones que tendremos que dilucidar es lo que también nos marca la normativa, sobre todo a efecto competencial de los colegios, que es cómo comunicamos las sanciones, ¿no? Que además la normativa dice que tienen que ser pues, prácticamente con un plazo no superior a 3 días, y que de alguna forma tendríamos que analizar. Me imagino que hay que ponerse a trabajar con el Ministerio, porque hasta ahora de alguna forma el Ministerio podría pedirnos datos y nosotros darlos, y ahora que se base en el ámbito del IMI va muy unido al hecho de la autoridad competente, y estando claro que la autoridad competente en este país para el tema sanitario es el Ministerio,
Antes hablaba yo de la corregulación y la corresponsabilidad. Nosotros como Consejo en el ámbito europeo podemos también estar como coautoridad competente en la forma sobre todo de responder a lo que nosotros es esencial para el registro, que es la comunicación de sanciones. No tanto que si este señor es médico, está registrado y que lo pueda hacer indistintamente, puede ser el Ministerio o nosotros. Nosotros lo que avalamos en este ámbito que nos pide es que las sanciones las conocemos esencialmente a través de los colegios, porque no solamente se sancionan a los médicos en el ámbito de la justicia, que tendría que ser la comunicación desde justicia al Ministerio, a ese registro común, y todos podríamos valorarlo, ¿no? Sino que es que en los colegios se sancionan, ¿no? De mero hecho, si antes hablamos del registro como pieza esencial de las funciones de los colegios, el control deontológico profesional es la segunda pieza, ¿no? Con lo cual, si a esto le unimos la licencia de ejercicio, pues lógicamente sí que tendremos que marcar ese escenario, y para ello también estamos manteniendo reuniones y valorando cómo podemos hacerlo para que seamos eficientes y lógicamente seamos lo más garantistas posible. Sí, por apuntar, hay otro tema en el que el colegio es fundamental, que es el tema de la colegiación. O sea, la comunicación a las autoridades europeas, aparte de las sanciones que imponga profesional, claro, es fundamental la colegiación, porque los únicos que saben si un profesional está colegiado son los colegios. Totalmente de acuerdo. O sea que en esquema podemos decir que un registro debe tener como base y además como comunicación con toda Europa la afiliación de la persona, nombre y apellidos, su profesión, su especialidad, su colegiación y si está inhabilitado penalmente o judicialmente o está inhabilitado o sancionado deontológicamente. Sí. Eso sería lo básico, ¿verdad? Por ir acabando un poco el debate, ¿qué dificultades y facilidades encuentran ustedes en todo este proceso? Sí, y centrándonos un poco en las personas que nos están escuchando, la dificultad que tiene el registro, primero, es uno de ámbito de actitud con C. O sea, yo creo que todos los agentes implicados en la planificación y en el desarrollo de políticas de recursos humanos tienen que decir se acabó y tenemos que ir a un registro estatal sí o sí. Y además no se puede demorar. Y no se puede demorar porque tenemos a la luz las consecuencias de las planificaciones, que es verdad que han sido influidas por la crisis, pero de la no buena planificación. Y no podemos planificar si no sabemos cuántos profesionales tenemos, dónde están trabajando, cómo están distribuidos y a corto plazo o a mediano plazo qué puestos vamos a necesitar. Esto es esencial en el ámbito de la medicina para programar el número de plazas MIR y sobre todo para programar también cuántas personas pueden ingresar a nivel de facultades a la hora de poder evitar estas bolsas de paro irremediables si no planificamos. Pero es que además las consecuencias las tenemos ya, es que la crisis ha golpeado, hay una tasa de reposición de puestos de trabajo y en 3 años 7.000 médicos han pedido un certificado de unidad para poder trabajar fuera de España. Esto es una realidad que tenemos y por lo cual nos obliga a todos los agentes a poner las menos trabas posibles para sacar de una vez por todas este registro de profesionales. Quizás ahora, por poner algo ya en el ámbito de la relación que tenemos pendiente, a nosotros, y estamos trabajando en ello, nos gustaría que bien, si no en este decreto o de una forma, quedara delimitada muy bien las competencias de los colegios en relación al registro. Y bueno, pues todo esto yo creo que nos va a dar luces el tener con este registro que nos va a permitir planificar desde la realidad, desde los hechos reales y desde los datos reales y verdaderos con los que ahora pues tenemos esa ausencia o déficit. Bueno, dicho esto, efectivamente tenemos un acuerdo suscrito con el foro y está en la voluntad del Ministerio el darle cumplimiento. De hecho, se están dando pasos y efectivamente una de las asignaturas que está pendiente es el desarrollo del artículo 5.2 de la ley orgánica, de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que recuerdo que es del 2003. Estamos en el 2014 y todavía no se ha desarrollado, o sea, no están regulados los registros de los colegios y los consejos. Entonces, claro, pues efectivamente, no sé si será este Real Decreto el marco, pero en todo caso esto hay que abordarlo y de hecho en el Ministerio estamos trabajando en este tema porque efectivamente, no sé, alguien comentó, ¿no? ¿Cómo os vamos a dar los datos si no tenemos regulados en detalle
nuestros registros y nuestras relaciones. Entonces, efectivamente, esto es una materia que hay que abordar, quizás sin esperar a la futura ley de colegios, porque esto es un tema más del ámbito sanitario y que efectivamente concurre en esto. Este desarrollo, bueno, pues hay que hacerlo efectivamente teniendo en cuenta las competencias de todos y ver cómo podemos dar respuesta pues, a estas peticiones y necesidades que nos viene de la Unión Europea, que, en fin, simplemente desde que entró en vigor la directiva, bueno, entró en vigor, finalizó el plazo de transposición de la directiva transfronteriza, estamos recibiendo, sobre todo de Suecia, muchas peticiones de información y de datos de los profesionales españoles, ¿no? Y bueno, pues esto es un tema que cuanto antes pues hay que abordar para dar cumplimiento a las obligaciones que tenemos como Estado, porque al final pues no somos ni tú ni yo, sino el Estado español es el que responde ante las instituciones europeas, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tenemos que trabajar unidos en esta línea y bueno, pues cuanto antes dar solución jurídica a esto que nos están pidiendo. Bueno, la pregunta es obligada, aunque muy periodística, y es, ¿para cuándo cree usted, don Joaquín, que saldrá el Real Decreto? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Se ha anunciado varias veces que antes de finales de 2013, primer trimestre de 2014, bueno, el problema de los decretos y de las normas es que la tramitación que nos obliga a la ley de gobierno, pues es una tramitación larga, es una tramitación donde los plazos no dependen solo de nosotros, del Ministerio, porque hay alegaciones de otras entidades. Ahora, si no se ha remitido ya, pues estará a punto de enviarse al Consejo de Estado, que tiene un plazo para informar, y bueno, luego hay que ver las alegaciones del Consejo de Estado, con lo cual nuestra intención es sacarlo cuanto antes. Pero bueno, pues hay que respetar los plazos que la ley del Consejo de Estado le da al Consejo de Estado para informar. Yo espero que en este primer semestre de este año esté, pero bueno, tampoco quiero aquí mojarme, ¿no? Porque ya digo que está en ánimo de todos aprobarlo cuanto antes, pero vamos, no depende solo del Ministerio. Una vez aprobado el Real Decreto, ¿tiene el Consejo General de Colegios de Médicos y los colegios de médicos la capacidad de transponer los datos del registro que se le piden? ¿O tendría que esperar un poco? No, vamos, se puede contestar directamente en que no habría ningún problema. Yo creo que el Consejo General de Colegios de Médicos, los colegios de médicos, la propia ley ómnibus, que así también nos apretó a la hora de mejorar todavía este tema, podríamos hacerlo, iba a decir, de la noche a la mañana. Yo creo que sí, es cuestión de... Porque además estos registros tienen que ser interoperables en el tiempo, tienen que estar actualizándose, no pueden esperar que mandemos una nota cada 3 meses. Esta mañana tenemos que verlo de esta mañana, ¿eh? Entonces yo creo que sí estamos en condiciones. Quiero comentar, aprovechando la pregunta, que dentro del plan estratégico de la Organización Médica Colegial y de los últimos 2-3 años es la mejora de la cualidad del registro, ¿no? Nosotros tenemos unos registros que son los que son, que en muchos aspectos, lógicamente, somos los únicos que los disponemos, porque efectivamente así estaba constituido por ley, pero estamos haciendo un esfuerzo impresionante y yo creo que además necesario y obligado, porque si no, lógicamente no estaríamos haciendo lo que tenemos que hacer, en que nuestros registros sean los más sensibles posibles, que se actualicen de forma interoperable día a día, colegio a colegio, consejo autonómico con consejo general, porque si queremos dar respuesta real en tiempo, es necesario que así sea. Pues bien, muchas gracias. Yo creo que a los escuchantes, a los videntes y a nuestros lectores les ha quedado más o menos claro, o bastante claro. Como colofón, y antes de despedirme, les pediría unas conclusiones o algún detalle que crean ustedes que se nos ha escapado. Joaquín. Bueno, no, simplemente quizá reiterar, aunque yo no lo he dicho, pero por parte de la Organización Médica Colegial se ha señalado, o sea, hay que colaborar todos, porque este registro es necesario y solo va a salir si colaboramos todos. Eso es fundamental. Entonces, pues yo creo que es el momento de dejar efectivamente aparte pues otro tipo de intereses o otro tipo de situaciones o circunstancias que son las que han llevado a que desde el acuerdo del Consejo Interterritorial de 2007 hasta ahora, 2014, pues esto no haya salido y no se haya puesto en marcha. Y bueno, simplemente estamos manteniendo también reuniones con todas estas entidades y organismos obligados
En fin, ya nos gustaría que tuvieran sus registros como lo tiene la Organización Médica Colegial, que estuvieran en disposición de proporcionárnoslo en tan breve espacio de tiempo, ¿no? Hombre, entre que entre en vigor el decreto hay un plazo de 9 meses de vacatio legis, pero bueno, ya nos gustaría, como digo, contar con esa disponibilidad y con ese interés en que salga adelante. Sí, no, quizás como resumen, hombre, yo pongo en valor la necesaria existencia de este registro y la apuesta del Ministerio porque así sea. Los profesionales, concretamente los profesionales de la medicina, a través del foro de la profesión, por eso escenificamos, además, dentro del desarrollo de la propia profesión, un punto específico para el registro, ¿no? Entendíamos que tenemos la obligación de estar colaborando y implementando algo tan necesario, ¿no? Con lo cual es de alabar. Me gustaría que todos también remáramos en este tema. Por pediría al Ministerio también, sé que está en ello, pues que ahora es un buen momento de dejar marcado un escenario que nos dure unos cuantos de años, no hagamos cosas y no abordemos todo, vayamos a lo esencial, pero ampliemos cuál va a ser nuestro rol. Nos lo agradecerán los que vengan detrás de nosotros, yo creo que enormemente, y bueno, pedir después a los responsables que tengan que poner rapidez al tema que lo hagan, ¿no? Quizás lo más importante es que no podemos seguir más ni un día sin tener el registro en manos de todos, ¿no? Pues desde Médicos y Pacientes agradecerles a los ponentes su claridad y a quien nos sigan su atención. Gracias a todos.